La ciencia siempre me ha interesado. Me interesó primero desde el punto de vista físico. Cuando estaba muy joven, cuando estaba en el colegio, tanto la física como la literatura me parecían muy interesantes. Y siempre debatí entre cuál de las dos hacer. Finalmente yo creo que lo terminé haciendo de todo un poco. Pero no hice física rigurosamente porque quería irme a Rusia y tenía 16 años y mi madre no quiso firmar los papeles para que me fuera porque soy el único varón de la casa. Entonces terminé haciendo algo de biología y la biología aplicada que era más factible para mí hacer en ese momento era medicina. O lo hice casi como un aspecto de la aplicación biológica en el fenómeno del estudio de lo que ocurre en la fisiología humana. Fue lo que era lo que me interesaba en ese momento, cómo funcionaba el organismo, más que sus propias enfermedades. Y terminé medicina, hice una especialización en Colombia, en cuidado intensivo. Después hice un doctorado en neurociencias, porque me interesa también un fenómeno en particular, cómo las neuronas producen o tienen actividad eléctrica, y cómo se mantiene y cómo se informa una con otra. Y por eso hice el doctorado, básicamente, porque quería mirar esas proteínas y las estudiamos durante muchos años, fue lo que estudié durante varios años en la Universidad de Nueva York. Y después estudiamos también transmisión sináptica y algunas otras cosas de electrofisiología. Y a partir de ahí empecé a trabajar. En realidad me interesaba al principio más el aspecto biofísico, de cómo se genera la actividad eléctrica, casi que independiente que si era en la neurona o en el miocito cardíaco o en alguna otra estructura. Pero después me centré, uno tiene que concentrar sus esfuerzos en algo, me concentré a estudiar la fisiología neuronal, en especial ciertos tipos de neuronas y ciertos tipos de canales iónicos. Y después hice neurología como una forma de ver cómo funciona el sistema desde el punto de vista fisiopatológico y regresé a las ciencias básicas. Y ahora casi solamente hago fisiología del sistema nervioso, pero me dedico a estudiar enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer's, Huntington's y síndrome de Down. Bueno, la enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurológico extraordinariamente frecuente y la incidencia aumenta y su principal factor de riesgo es la edad. Después de los 65 años, más de un 15% de las personas tienen Alzheimer, de ambos sexos. Por encima de los 85 años, puede subir a 35-45% de acuerdo a la población que usted estudie. Entonces es un problema extraordinariamente serio desde el punto de vista epidemiológico. El número de casos es enorme y el gasto en Alzheimer ha sido muy grande. Tanto así, esto ha hecho que los sistemas de salud en todo el mundo hayan en realidad puesto muchísimo dinero en la investigación de la enfermedad de Alzheimer. Aún así, en este momento, junio 22 del 2010, no hay tratamiento para el Alzheimer. Cero. Ninguno de los tratamientos propuestos hasta el momento funciona. Y ha habido muchísimas drogas que han ido a la evaluación clínica, o sea, a tratar pacientes, y que se tenía gran esperanza y nada ha funcionado hasta el momento. Es una enfermedad que mata células del cerebro, las mata de una manera, digamos, estereotípica. Empieza en una parte del cerebro, no sabemos todavía por qué empieza allí, se va extendiendo a través del cerebro y tiene áreas que afecta más que otras. El 90 o 95% de la enfermedad es de origen, lo que llamamos Alzheimer esporádico, es decir, que no sabemos cuál es su causal genético. Hay factores de riesgo, como decía la edad, hay muchas otras cosas, por ejemplo, las personas que son muy obesas o que tienen poca actividad o que tienen hipertensión o diabetes tienen mayor incidencia de Alzheimer, pero no necesariamente la diabetes o la hipertensión produce Alzheimer, simplemente que allí la incidencia es más alta. Es una situación que tiene muchas variables, tiene múltiples componentes.
Pero lo que uno encuentra bioquímicamente, lo que encuentra en el laboratorio al final, son cosas muy parecidas. Hay otro porcentaje de Alzheimer's que es lo que llamamos Alzheimer genético, en los cuales uno puede ver que hay una mutación en un gen, o sea que hay algo que está cambiado y esa mutación produce el fenotipo. El fenotipo queremos decir la forma como se expresa clínicamente una enfermedad, entonces produce la enfermedad esta de Alzheimer's. Eh, y las mutaciones, de nuevo, aunque son poco frecuentes, eso es lo que ha servido para que uno pueda producir animales experimentales para estudiar qué pasa bioquímicamente con el Alzheimer. Entonces, en clínica lo que uno ve como neurólogo es usualmente un paciente que empieza a tener problemas de memoria en un porcentaje muy alto de los casos, aunque puede haber otro trastorno cognitivo, pero la memoria es quizás el que se afecta de manera primaria. Después se afectan muchas otras áreas del conocimiento. Entonces hay afección del lenguaje, entonces la gente, por ejemplo, pierde la capacidad de encontrar la palabra adecuada para expresarse, o pierde la capacidad de orientarse espacialmente y no se les olvida dónde dejó el carro o dónde pusieron las llaves el día anterior, o se les olvida que estaban cocinando y dejan la estufa encendida. Eh, y, y finalmente hay un trastorno casi global del cerebro. Hay un área que es interesante porque hay un área del cerebro que es casi no tocada por el Alzheimer. Está aquí en la región posterior, un área en la que Rodolfo es experto y en la que yo he colaborado con mucha gente, que se llama el cerebelo. En el cerebelo no le da Alzheimer. Y entonces, una de las cosas que uno puede hacer como investigador es estudiar las áreas que les da Alzheimer y por qué les da Alzheimer a esas. Y la cosa que yo hice hace 2 meses con una colaboradora que tengo en Francia es tratar de investigar por qué al cerebelo no le da Alzheimer. A ver si una respuesta negativa nos da la respuesta final de esto. Desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista fisiopatológico, el Alzheimer tiene dos componentes y ni siquiera sabemos cuál empieza primero que el otro. Hay uno que es el trastorno de una proteína que es fundamental. Si usted no tiene esa proteína, las neuronas se mueren. Se llama la proteína beta amiloide. Eso está no solamente en las neuronas, está en muchas otras células del cuerpo. Y otra proteína que también es fundamental, que se altera, se llama la proteína tau. Es una proteína que pertenece a una estructura que se llama microtúbulos. Entonces, esas dos patologías las conocemos muy bien, las conocemos desde el punto de vista neuropatológico. Bioquímicamente, y qué pasa con todas ellas, qué pasa con ellas, eso es lo que no conocemos todavía bien. Hay muchos modelos por ejemplo, yo trabajo con muchos ratones transgénicos, muchos ratones que usted les puede colocar el gen que produzca Alzheimer de tipo familiar, o les puede colocar una mutación en la proteína tau que semeja a lo que ocurre en los humanos. Sin embargo, no hemos podido recrear 100% la enfermedad del humano en los ratones. Se recrea una parte, se podemos reproducir ciertos fenómenos, pero no se pueden reproducir todos. Entonces, por eso es que recurrimos a muchos modelos experimentales, porque no hemos podido saber exactamente, no hay un modelo que pueda reproducir lo que ocurre en el humano. Y en el humano, ahorita hay un gran interés por una situación que se llama la epigenética, como el mundo exterior también tiene una inferencia grande sobre la expresión de los genes. Y sobre eso no trabajo yo en particular, pero sobre eso hay muchos grupos que están trabajando, y también colaboradores nuestros que nos pueden decir, miren, ¿por qué no miran a este gen que parece que interactúa en el Alzheimer y miremos a ver qué pasa en el cerebro cuando este gen está cambiado? Entonces esto requiere un equipo multidisciplinario enorme. Hay grupos que se dedican única y exclusivamente a estudiar los casos humanos, en los cuales, pues, por supuesto, no se puede hacer experimentación, pero sí al menos se puede estudiar clínicamente los trastornos cognitivos, o se pueden hacer imágenes, se puede hacer, por ejemplo, resonancia magnética, o se pueden hacer estudios genéticos. Y grupos que se dedican a estudiar solamente la bioquímica, porque la bioquímica es muy compleja, entonces la bioquímica del beta amiloide o del tau, grupos que se dedican a hacer algo que se llama proteomics o genomics de los diferentes grupos de familias, por ejemplo, que presentan con la enfermedad de Alzheimer. Y entonces esto se tiene que ir poniendo en un contexto global para tratar de entender cuál es la situación. Y si no es así, es muy difícil que vaya a haber una terapéutica a corto plazo.
Y cuando la terapéutica se ha intentado y como no hay una información suficiente, ha fallado. Yo pienso que es por eso. Los esfuerzos colaborativos para estudiar el Alzheimer son muy grandes, como decía antes, entonces uno puede recurrir a diferentes sistemas. Uno de los trabajos que hemos venido haciendo ha sido con el doctor Rodolfo Ginás, utilizando una preparación que es única. Se llama la sinapsis gigante del calamar. No es que el calamar sea gigante, la que es gigante es la sinapsis. El calamar es un calamar relativamente pequeño, pero la sinapsis es gigante para los que hacemos microscopía, porque si usted la ve al microscopio la puede ver muy bien, es una sinapsis que permite que usted ponga varios electrodos en el terminal presináptico. Las sinapsis tienen un área que llega, se llama el terminal presináptico, y un área que recibe la información, que es la postsinapsis. Y en esta preparación entonces uno puede inyectar sustancias, puede hacer bioquímica, puede hacer microscopía electrónica de alto nivel, y puede hacer sobre todo, una de las cosas que nos interesa mucho a nosotros es electrofisiología. Podemos mirar qué pasa con la biofísica de la transmisión sináptica. Entonces, sabiendo eso, yo le propuse a Rodolfo que hiciéramos, que recreáramos el Alzheimer en el calamar. Lo recreamos, claro, con sus limitaciones, pero con una recreación biofísica que se podía hacer bastante bien. Entonces hemos inyectado una de las proteínas que es anormal en el Alzheimer. En realidad no es una proteína como tal, es un péptido, es un pedazo de una proteína. Entonces, en el calamar entonces lo hemos usado para recrear la enfermedad de Alzheimer. Se puede recrear de varias maneras. Entonces lo que hicimos en principio fue inyectar la proteína que produce, una de las proteínas que es anormal en el Alzheimer. Se llama el beta amiloide. Y en realidad no es la proteína entera, solo una parte de esa proteína es tóxica. O sea, la proteína es una proteína muy larga y una décima parte, una pequeñita parte de esta, que se corta normalmente por dos enzimas, se sale y eso es lo que daña las neuronas aparentemente. La proteína es interesante porque la proteína, digamos, viene hecha de varios módulos y usted la puede cortar en muchas partes. Una parte de la proteína está metida dentro de la membrana celular y entonces una partecita queda adentro, como la parte que queda adentro, pues también esos módulos se pueden cortar por unas proteínas que son especializadas en cortar otras proteínas que llaman enzimas. Usted las puede ir cortando en diferentes partes. Y en Alzheimer lo que está malo o lo que hay, una de las cosas que está alterada, no lo único, es que las dos proteínas que cortan las dos enzimas que cortan el beta amiloide están alteradas. Entonces produce un péptido que se llama péptido beta amiloide y que puede medir entre 1 y 40 aminoácidos. Entonces ustedes van a oír beta amiloide 1,40, 1,42, 1,38, quiere decir que va del aminoácido 1 al 38, al 40 al 42. Y uno los puede hacer sintéticamente, uno puede mandar a alguien a que se los haga, a un laboratorio de bioquímica, y lo que hicimos fue comprar esos péptidos, hacer un proceso para que los péptidos se peguen unos con otros, se llama oligomerización. O sea, que un péptido se pegue a otro, se llama dímero, si son 3 trímeros, si son 4, van teniendo diferentes nombres, entonces, si son 5, un pentámero, hexámero, diferentes organizaciones de estas. Entonces, esto lo inyectamos en el calamar y tratamos de averiguar qué número de péptidos se requería para producir una alteración determinada. Lo primero que encontramos fue que si usted inyecta péptidos que son solos, que se llaman monómeros, no pasa nada. Si usted inyecta péptidos que son repetidos, o sea, dos péptidos pegados que son bipéptidos, digamos, o dímeros, se inyecta un dímero, esto sí produce patología. Y de dímeros para adelante casi cualquier agregado es tóxico. Entonces, cuando usted los inyecta, lo que encontramos que fue un bloqueo de la transmisión sináptica. Es decir, hay una especie de aislamiento del presináptico y el posináptico, ya no se hablan más. Ya el presináptico es capaz de disparar potenciales de acción, o sea, tiene actividad eléctrica. Y el postsináptico también tiene actividad eléctrica, lo que se pierde es la capacidad de comunicarse el que viene con el que va. Hay una especie de desconexión que es muy interesante. Y era una de las cosas que queríamos saber, por qué hay esos trastornos eléctricos que pueden explicar mucho de lo que nosotros observamos en humanos. Entonces eso fue una parte que nos dio una información supremamente clave
Y después lo que hicimos fue trabajar con un grupo de bioquímicos que estudian qué pasa cuando usted inyecta ese péptido, qué le pasa al transporte axonal. Que el axón es, digamos, es una estructura que sale de la neurona, es larga y es lo que casi siempre es el terminal presináptico, pues no necesariamente siempre, pero es como decir una cola que le sale al cuerpo celular, una cola larga. En esa cola larga tiene que haber transporte de sustancias que suben y bajan de la neurona, del cuerpo neuronal y del núcleo al axón. El transporte axonal es fundamental. Y lo que encontramos es que si usted inyecta los péptidos, pues bloquea el transporte axonal. Tanto el que va distalmente, que llama anterógrado, como el que se regresa. Pero como usted, lo mismo cuando está en una construcción. Alguien lleva la carretilla, descarga algo y trae, digamos, la basura o la tierra que está sacando para hacer la construcción. Lo mismo ocurre en el axón. Entonces, los dos se bloquean. Y ese bloqueo produce una alteración del transporte aparentemente de las vesículas que están en el terminal presináptico y no se puede liberar el neurotransmisor. Por eso ya las dos células no se hablan, eléctricamente hablando. Eso fue una de las cosas que hicimos en el Calamar. Y ahorita estamos haciendo otro experimento que es, pienso que igualmente interesante, viendo la otra patología del Alzheimer. Básicamente estamos recreando toda la patología del Alzheimer en el Calamar. Estamos inyectando la proteína tau, o sea, la otra parte de la enfermedad de Alzheimer. En realidad no sabemos cuál es más importante. En realidad no hay una más importante que la otra. Estos son fenómenos que hacen parte de todo el proceso. Entonces la tau, si es una proteína grande, esta es una proteína que la inyectamos toda. Ahí sí toda la proteína es fundamental. Y inyectamos una tau que ha sido sintetizada en el laboratorio, en un laboratorio en España, del doctor Jesús Ávila. Eso lo que hace es producir la proteína, meterla en una bacteria, hacer que la bacteria trabaje y produzca proteína. Y después, no, después se toma la proteína y se resuspende, digamos, en un buffer. Y lo que nosotros hacemos es inyectarle. Cuando la inyectamos, encontramos cosas extraordinariamente interesantes. Por ejemplo, que esta no hace lo mismo que la beta, en el sentido de que no altera el transporte axonal hasta el momento, pero lo que sí produce es una incapacidad de las vesículas sinápticas de abrirse. En el beta amiloide, por ejemplo, había menos vesículas. Acá el número de vesículas es la misma, pero las vesículas no pueden liberar el neurotransmisor. Y sabemos cuáles son los mecanismos y los estamos estudiando en este momento y muy probablemente los publiquemos a finales del año, en los próximos meses. Estamos en ese momento en ese proyecto que estamos trabajando, entendiendo toda la bioquímica que ocurre dentro de la sinapsis cuando el tau está allí presente y se acumulan unas sustancias, unas estructuras que nunca hemos visto antes y estamos identificándolas con microscopía electrónica y con bioquímica. Entonces, sí, en realidad hemos podido, como decía anteriormente, recrear algunos aspectos biofísicos y bioquímicos de la enfermedad de Alzheimer en el axón. Quizás dentro de poco inyectemos las dos, el beta amiloide y el tau, y hagamos estudios de más largo término. Inyectar, por ejemplo, el animal vivo y hacer el experimento en 2 o 3 días, a ver qué ocurre cuando hay estas dos proteínas allí durante largo término en esos terminales. Y hemos podido identificar entonces sustancias que probablemente sirven para el tratamiento o que son potenciales, en realidad no lo podemos decir todavía, son potenciales tratamientos para las enfermedades que tienen alteraciones del tau, porque hay muchas enfermedades que no son Alzheimer que tienen trastorno del tau, una cosa que en neurología llamamos las taupatías, enfermedades que cuando el tau es anormal produce diferentes tipos de alteraciones. Una de ellas es Alzheimer, pero también puede tener usted, por ejemplo, una enfermedad llamada la demencia frontotemporal y otra serie de taupatías que se llaman síndromes de Parkinsonismo, para los cuales no hay ningún tratamiento, cero en este instante. A Rodolfo lo conocí cuando me tomé un año sabático, por decirlo de alguna manera. Era
médico de cuidado intensivo en Colombia, pero estaba muy interesado, y era profesor de fisiología, pero nunca había hecho experimentación. Y tenía mucho interés en hacer experimentación, me interesaba mucho, como dije antes, la actividad eléctrica, y, pero me tomé el año sabático porque estaba un poco agotado y quería estudiar historia del cine en el Museo de Arte Moderno, que había un curso que dictaba Richard Peña. Y me vine a hacer eso. Cuando estaba tomando el curso, alguien me dijo, ¿por qué no vas y te entrevistas con el jefe del departamento de NYU, que es colombiano? Y es un profesor muy famoso. Y yo dije, no, no, yo no puedo porque yo estoy haciendo este curso y no sé qué va a pasar y, no sé, y además nunca he tenido actividad experimental. Estaba relativamente mayor, ya debe haber tenido 23 o 24 años. Y, digamos, cuando uno empieza a hacer experimentos, se empieza a hacer muy temprano. Entonces, pero sin embargo, hablé con Rodolfo, antes de regresarme a Colombia, hablé con Rodolfo. Él me recibió en su oficina y después de varios intentos, no nos conocíamos en lo absoluto. Y me dio la oportunidad de que viera en un laboratorio, a ver si me interesaba lo que hacía. Y empecé a trabajar con un profesor de la Universidad de Nueva York, se llama Bernardo Rudy. Con él trabajé muchos años. Cuando estaba trabajando con Bernardo, empecé a trabajar con canales iónicos, que es uno de los temas en los que Rodolfo es experto, e empezamos una interacción hace más de 20 años, que la hemos continuado con discusiones, con trabajos, y hemos desarrollado en realidad una relación científica que para mí ha sido extraordinariamente fructífera, porque es constante. Rodolfo no deja de pensar ni de proponer experimentos, ni cuando estamos manejando de Nueva York a Woodstock, que venimos juntos con alguna frecuencia en el auto. Discutimos experimentos, discutimos las posibilidades bioquímicas y también hablamos un poco de astrofísica, tema en el cual es experto y yo soy un neófito. Pero ha sido supremamente, digamos, importante para mí esa interacción y la he mantenido durante muchos años. Ahora tengo mi propio laboratorio, pero mantengo una colaboración con Rodolfo muy estrecha. Y siempre ha sido una relación en la cual Rodolfo propone ciertas situaciones y él espera que uno desarrolle su forma de investigar, una forma de pensamiento. Porque en realidad lo que uno aprende cuando uno está con un personaje como estos es a pensar, más que las minucias de la técnica o la tecnología, porque eso viene mucho después del pensamiento. Entonces, y esa ha sido la interacción y vamos a veces por caminos diferentes y nos volvemos a encontrar. Y eso ha sido lo que ha ocurrido ahora con la electrofisiología del calamar y el Alzheimer.